Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy, luego de toda la jornada que hoy tuvimos y ya hoy pues estamos a día jueves, ya estamos en nuestra primera guía del tercer bimestre, entonces ya vamos adentro, ¿verdad? Especialmente ustedes que son graduandos, prácticamente ya solo estaríamos en los cursos en este bimestre, así es de que bendiciones jóvenes y señoritas para que en esta oportunidad pues darle gracias a Dios especialmente porque todos están muy bien de salud, porque al momento no he tenido reporte de ninguno de ustedes que esté mal de salud y eso es de agradecerle a Dios, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias eh, por, por estar conmigo esta tarde. Entonces, vamos a comenzar aquí. Voy a proyectar aquí nuestra presentación y en la guía, en día de hoy vamos a ver los factores de la personalidad, ¿verdad? Todos tenemos una personalidad diferente, todos tenemos un temperamento diferente, pero ¿cuáles son las personalidades? ¿Cuál es el temperamento? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué soy así? Etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta tarde, en esta clase de Zoom, vamos a ver esos factores de personalidad. Entre ellos vamos a tener el primer factor, eh, entonces vamos a decir, ¿verdad? Que la personalidad es la parte más importante del ser humano, porque la personalidad me va a ayudar a desenvolverme, ¿verdad? En los diferentes ámbitos o en todo en mi entorno o lo que esté a mi alrededor, ¿verdad? Entonces la personalidad es muy importante de cómo yo me voy a desenvolver como persona ante la sociedad. Entonces, y también la personalidad es el conjunto de pensamientos, de sentimientos, de actitudes, hábitos y conductas de un individuo que persisten en lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros tenemos una personalidad y cada quien la tiene de diferente manera. Todos pensamos de diferente manera. Nuestros sentimientos o nuestras emociones son de diferente manera y nuestras actitudes que ni se diga, ¿verdad? Entonces nuestras actitudes van a demostrar en nosotros los seres humanos los hábitos y las conductas que pudiésemos haber tenido, eh, por ejemplo, en el entorno donde yo me voy a desenvolver va a ayudar mucho para poder influir en mi personalidad, ¿verdad? Si soy muy enojado, si soy muy pasivo, si soy muy colérico, ¿verdad? Entonces, los hábitos y las conductas se van generando por medio del ambiente. Y eso mismo me va a ayudar a mí para que yo pueda tener una actitud, ya sea buena o ya sea una actitud mala, ¿verdad? Pero recuérdense que lo importante aquí son nuestros hábitos y nuestras conductas. Entonces la personalidad va a dejar mucho que desear, mucho que decir, de acuerdo a los hábitos que yo tenga. Por ejemplo, un hábito podríamos hablar cuando decimos muchas gracias, buen provecho, con permiso, muy buenos días. Ese es un hábito, ¿verdad? Y mi conducta, pues es la manera en que yo me voy a desenvolver ante una dificultad. Por ejemplo, una conducta podría ser de que alguien me esté maltratando, me esté viendo muy brusco, muy feo. En lugar de yo tener una conducta de distanciamiento, voy y le digo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te debo algo? ¿Verdad? Entonces, esas actitudes, esas conductas se van generando en mi personalidad. Entonces ya voy a decirle yo, ay, a este parece cuerpo espín de que no le puede decir uno nada porque ¡pum! Tira sus espinas, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que es nuestros hábitos, nuestras conductas y asimismo vamos generando nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos y nuestras actitudes, ¿verdad? Entonces, hay varios tipos de factores de personalidad. Los factores de personalidad, pues es la estructura biológica que el individuo va a poseer a través de la herencia, ya sea por el proceso de maduración, porque recuérdese que el proceso de maduración es muy importante. Muchas veces no tenemos la madurez suficiente como para poder realizar ciertas actividades o ciertas actitudes
Y especialmente pues no tenemos un equilibrio emocional, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? La maduración me va a ayudar a mí para poder tener una conducta buena ante alguna situación o algún conflicto que yo pueda tener como persona. También va a determinar la personalidad específica, lo que es la constitución biofísica, o sea, mis cuestiones internas, mi físico también, ¿verdad? ¿Cómo voy a determinar con mi personalidad? Si va a ser física, si yo soy alto, si yo soy bajo, si soy gordito, si soy delgadita, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso va generando también parte de mi personalidad y también mi manera podríamos decir, de vestirnos. No es que nos vistamos con marca. Algunos tienen la posibilidad de hacerlo, qué bueno. Y algunos pues no tenemos la posibilidad. Entonces, con el simple hecho de que yo esté presentable, ya estoy dando mi personalidad, ya le estoy dando el toque de mi personalidad, ¿verdad? Mi particularidad como persona. A ver, vamos a aceptar aquí algunos. Ahí estamos. Y también vamos a tener algunos factores que van a determinar nuestra personalidad, ¿verdad? Y entre ellos vamos a tener a 5 factores específicamente los que van a determinar nuestra personalidad. El primero es el género y los factores genéticos, ¿verdad? Cuando hablamos del género y los factores genéticos, estamos hablando acerca de la identidad, la característica psicológica que yo pueda tener es muy básica. Los factores de personalidad en cuanto al género es como, por ejemplo, si yo viniera y, y, y voy a traer algo, ¿verdad? Que se utilice bastante la fuerza. Obviamente, el género femenino tenemos una fuerza más pequeña que la fuerza de ustedes, los varones, ¿verdad? Pero nos hacemos las fuertes y decimos yo puedo. Entonces eso es parte del género, ¿verdad? De decir, bueno, yo puedo, yo lo necesito hacer porque de eso que sea mujer no quiere decir que no lo pueda hacer, pero también tenemos que discernir y saber en qué momento sí puedo aplicar el decir yo soy mujer, todo lo puedo hacer, o yo soy hombre y todo lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces hay cosas que el hombre no puede hacer porque, por ejemplo, no puede quedar embarazado un varón, entonces eso ya pertenece al género femenino, ¿verdad? Nosotras las señoritas pues no podemos cargar cosas muy pesadas porque no tenemos la fuerza, ¿verdad? Física como para poder hacerlo. El género y factores genéticos pues tiene que ver también con el temperamento. Cuando hablamos del temperamento es ese aspecto humano que podemos tener, ¿verdad? El que nos va el que vamos a tener de diferencia con los demás. El temperamento es la manera en que yo me voy a comportar. El temperamento va a ser la manera o mi carácter personal, ¿verdad? Algunos pues son muy risueños, otros son muy serios, otros quizás son muy enojados, otros quizás son muy pasivos y a todo dicen, bueno, 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 ¿verdad? O puede hacer que algunos pues estén con aquella iniciativa en decir, no, yo tengo que hacer las cosas, yo tengo una actitud positiva, por lo tanto yo voy a cumplir. Entonces el temperamento es eso, ¿verdad? Es la particularidad que me va a diferenciar de los demás. En este caso, pues vamos a ver que el temperamento puede hacer que sea algunas veces de herencia, va a predominar un poquito la herencia, es por eso que a veces nos dicen, es que vos tenés el carácter de mi papá, vos tenés el carácter de mi mamá, ¿verdad? Pero porque el temperamento a veces se hereda y también tiene mucho que ver el ambiente en donde yo me voy a desenvolver, ¿verdad? No es menos importante el ambiente, ¿verdad? Sino que también es parte de la formación de nuestro temperamento. También cuando hablamos del temperamento, pues estamos conociendo a 4 tipos de temperamento. Entre ellos vamos a conocer el temperamento sanguíneo. Esto es referente a lo que es la sangre, ¿verdad? Lo que nos heredan nuestros padres, ¿verdad? Específicamente. El temperamento sanguíneo es cuando existe la situación en decir, es que yo soy alegre, yo tengo una actitud positiva, yo sé que lo voy a lograr. El positivismo está dentro de mí, ¿verdad? También dice que es alguien que de estatura inferior a la media, buena musculatura, figura proporcionada,
En sus manifestaciones de carácter presenta tendencias a la reflexión, es sociable, poco tenaz y persistente, ¿verdad? Entonces el temperamento sanguíneo, ¿verdad? Son agentes o personas vivaces, alegres, de esos que les encanta ser los reyes de la fiesta, ¿verdad? Tienen un sistema nervioso rápido que se caracteriza por la alta sensibilidad. Son personas muy extrovertidas, ¿verdad? Por la misma situación de que les gusta ser alegres, de que les gusta ser vivaces y les encanta no ser el centro de la fiesta, ¿verdad? Pero sí apoyar para que eso se sienta alegre, para que eso se sienta dinámico. Entonces a ese tipo de personas pues les gusta, no les gusta la soledad, ¿verdad? Porque no se van a sentir bien. Entonces ellos necesitan estar con personas para que de esa manera ya exista una interacción, ¿verdad? Dinámica para específicamente. Y por lo regular son personas que pueden llegar a la reflexión y si media vez tienen una buena reflexión, pueden llegar a tomar unas buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, las decisiones que va a tomar pues van a ser acertadas, ¿verdad? Por el tipo de reflexión que pueda tener. Esto es el temperamento sanguíneo. Eh, También tenemos el segundo tipo de temperamento, que es el melancólico, ¿verdad? Es el que trae las tristezas, van a decir ustedes. Pues podría decirse de esa manera. Eh, por lo regular es una persona delgada o tiene una tendencia de palidez porque como es alguien melancólico, simplemente se está triste, eh, no va a estar con aquello de tener alguna situación activa, sino que va a ser una persona muy pasiva. Entonces, por lo tanto, siempre va a tener un tono de tez algo pálido, por lo mismo, ¿verdad? Que no tiene esa hiperactividad, esa extrovertividad para poder generar y estar siempre anuente a los cambios, ¿verdad? Eh, Se dice también, ¿verdad?, que nadie disfruta del arte, el melancólico, y además es muy perfeccionista. Es una característica que tiene, es algo muy particular que tiene el temperamento melancólico, que le gusta tener todo a la perfección. Y cuando no salen las cosas bien, entonces viene y se deprime, ¿verdad? Entonces es alguien muy sensible. eh, no podemos llamarle la atención porque luego empieza a llorar o simplemente se va a un rincón y no dice nada. Entonces es muy sensible, ¿verdad? La persona es alguien introvertido, como decíamos, ¿verdad? Que solamente él y no puede desenvolverse ante los demás. También tenemos el tercer temperamento, que es el temperamento colérico. Yo creo que en algún momento pues todos hemos pasado por esta situación, ¿verdad? De que somos muy enojados, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero en la mayoría de veces pues tratamos la manera de no serlo porque sabemos que también es alguna enfermedad que puede ocasionarnos en nuestro sistema. Por lo tanto, el temperamento colérico pues es una persona que dice hagámoslo a mi manera. Se tiene que hacer a como yo diga. No, él no da la opción de poder interactuar y de poder ver de qué manera se puede hacer de manera democrática. Entonces lo que hace es de que se hace a mi manera, ¿verdad? Si no, mejor no se hace. Mejor miren ustedes qué hacen, ¿verdad? Entonces la persona colérica que tiene el temperamento colérico, eso es lo que hace, ¿verdad? Eh, También es una persona extrovertida, aunque no tanto en su temperamento como el temperamento sanguíneo, pero sí es una persona extrovertida. Eh, Se siente a gusto con las actividades, de hecho siempre tiene que tener la mente ocupada y haciendo algo, porque si no, entonces ya entra también la depresión y no, el temperamento colérico no es eso. Entonces, eso es parte de lo que es el temperamento colérico. Se quedó. Ahí está. También tenemos el temperamento flemático, ¿verdad? Que este sería nuestro último temperamento. El temperamento flemático, pues, es alguien que puede tender, por la misma situación, puede tender a, a ser una persona obesa. Eh, Puede también existir personas delgadas, pero por lo regular siempre es alguien que por la ansiedad puede generar la obesidad. Aquí, pues, es un niño preocupado desde pequeño por
por la precisión y la corrección de las personas y las cosas, ¿verdad? No le gusta y tiene como miedo hasta cierto punto, ¿verdad? Porque le da pena que lo puedan corregir o le puedan pegar, si le queremos llamar así, ¿verdad? Por algo que no esté haciendo bien. Es muy fiel a su familia, se somete a las reglas y horarios, ¿verdad? Por la misma preocupación. Yo creo que la manera de las personas en el temperamento flemático, pues son muy responsables. No es saqueo de que tengan que estar, mira, tenés que hacer esto, ya hiciste la tarea, ya hiciste las actividades, ya hiciste lo que tenés que hacer en la cocina. No se le va diciendo a cada poco qué es lo que tiene que hacer. El temperamento flemático sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no está con aquello de que tengan que decirle qué es lo que va a hacer, sino que él ya sabe por su misma responsabilidad, entonces ya sabe que tiene una responsabilidad y una disciplina para poder hacer las cosas, ¿verdad? También necesita tiempo y esfuerzo para adaptarse en un ambiente nuevo. Dado que analiza mucho las circunstancias, sus juicios suelen ser muy precisos, ¿verdad? También por la misma situación de la disponibilidad que tiene en la responsabilidad y su propia autodisciplina, ¿verdad? Ahora el otro factor es ambiental, ¿verdad? El otro factor de la personalidad es ambiental, o sea, lo externo, lo que está a nuestro alrededor. Eh, También tiene que ver mucho con la cultura, las costumbres que se dan, la forma en que nos comunicamos, la manera en que nos vamos a desenvolver y la forma de ver la vida, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, ay Dios, si la vida pasa, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Verdad? Pero hay otros que ven la vida de diferente manera. Ven la vida como una oportunidad para poder crecer, tanto personal, profesional como económicamente. Y hay otros que ven la vida solo porque, tengo que vivirla, ¿verdad? Entonces los factores de ambientales, en este caso son externos, nos va a ayudar a nosotros también para poder crecer profesionalmente, para poder crecer en parte de la economía. La cultura es parte de los factores ambientales porque muchas veces nosotros seguimos una cultura. Recuérdense que a veces cuando decimos es que la cultura se vuelve ley, entonces ya no podemos decir que es una cultura, sino que ya se vuelve ley. Por ejemplo, acá en una de nuestras culturas podemos decir de las costumbres que tengamos en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces aquí pues los factores van incluyéndose. Por ejemplo, con todo respeto, hay muchos jóvenes en la actualidad que se colocan un piercing, ¿verdad? O un tatuaje, aquello de que, la emoción del piercing, la emoción del tatuaje, pero nuestra cultura no lo permite. Nuestras costumbres no estamos bien en cuanto a dar la pauta para poder realizar esta actividad. Entonces, la costumbre es una parte disciplinaria en mi vida, porque si no existieran las costumbres, si no existiera la cultura, yo pienso que todo mundo haría lo que quisiera. Ahí sí que tendría un montón de tatuajes, un montón de piercings. Entonces, la cultura nos ayuda a nosotros para disciplinarnos, ¿verdad? Entonces, es parte de nuestro proceso formativo en cuanto a los factores ambientales, para que veamos qué tanto influye el ambiente en nosotros y qué tanto nos ayuda la cultura y las costumbres para no pasarnos ese límite, ¿verdad? De nuestra personalidad. Eh, por ejemplo, si hablamos de cultura, pues al menos en Estados Unidos es muy típico ver, ¿verdad? A las personas con piercing, con tatuajes, con modas muy extravagantes. En cambio, aquí en Guatemala, específicamente en nuestros municipios, ya se ve raro, ¿verdad? Y ya se cuestiona. Entonces, la cultura depende del lugar donde yo me desenvuelva. Entonces van a decir ustedes, entonces me voy para Estados Unidos, allá tengo libertad de hacer lo que quiera, y aquí en mi casa no. Pero recuérdense que nosotros, en base a esa cultura, en base a esas costumbres, somos los que somos, ¿verdad? Personas muy profesionales y somos personas de provecho en nuestra sociedad, ¿verdad? También lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? Que la familia tiene mucho que ver en esto de los factores ambientales, porque por medio de la familia nosotros tenemos nuestra primera escuela. Ahí en la familia nos enseñan a nosotros a cómo comportarnos, a qué actitud tener ante un conflicto, nos dan consejos específicamente y en la escuela que ni se diga, porque los docentes por lo regular siempre nos dan a nosotros el cómo debemos de comportarnos. Entonces eso va ayudando a nosotros a nuestra personalidad y las amistades, ¿verdad? Porque como
como dice aquel dicho, el que anda en la miel, algo se le pega. Entonces, si usted tiene amistades buenas, obviamente sus actitudes, su comportamiento va a ser bueno. Pero si usted tiene amistades que en lugar de decirle no tomes, le dicen, no, hombre, yo te pago la otra, por ejemplo, yo pago la otra ronda, mejor cuestiona ese tipo de amistades, ¿verdad? Entonces eso no va a formar parte de su personalidad. Entonces tenga mucho cuidado con las amistades que usted vaya a tener. Y entonces va a decir usted, ay señor, y usted que me está diciendo caso es mi mamá, pero los aprecio mucho. Entonces yo siempre trato la manera de ver mis cursos y darles un consejo. Entonces yo creo que no está de más cuando hablamos del tipo de las amistades, pues siempre buscar a personas idóneas que me vayan a ayudar en mi personalidad, que me vayan a ayudar a mí a crecer económicamente, profesionalmente y especialmente como persona. Y no a denigrarme y no a ser parte del club aquel tachadito, tildadito, por X o Y razón delictiva, ¿verdad? Entonces hay que seguir adelante y buscar amistades de cosecha, de producir en nuestra personalidad. También otro tipo de factores tenemos el ambiente físico. El ambiente físico tiene mucho que ver con las influencias que vayamos a tener en cuanto a las interacciones o la convivencia que tengamos en nuestros estados de ánimo, ¿verdad? En nuestras actitudes, los motivos que tengamos para superarnos, el método que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que de esta forma, pues, vayamos superando nuestras situaciones. El ambiente físico constituye a cada persona y la diferencia de cualquier otra. Obviamente lo físico yo no voy a ser igual, salvo que seamos gemelos, ¿verdad? Ciertos rasgos sí podemos tener físicamente, pero no es que sea igual yo que la otra persona. Si no, yo creo que todos pensáramos igual, todos actuáramos igual, entonces esto no tendría sentido en la vida, ¿verdad? Mucho menos en nuestra cultura. Entonces, el ambiente físico vamos a denotar específicamente lo que es el carácter. Hay caracteres muy buenos, hay caracteres muy malos, ¿verdad? Entonces, aquí pues se va a adquirir el carácter de acuerdo al individuo, depende del ambiente físico, el ambiente que nos vayamos a desenvolver. Vamos a ser muy dinámicos en nuestro carácter y quizás también nuestro carácter venga y nos diga, hasta aquí no más, ¿verdad? Eh, en pocas palabras, no te soporto, ¿verdad? Pero el carácter también es parte de mi personalidad, es lo que a mí me va a distinguir de la otra persona. El carácter surgir, ¿verdad? Ya sea por la adquisición o la educación y las experiencias que usted haya tenido. En algún momento más de alguno me va a decir, señor, es que yo era muy buena gente. Yo era muy buena gente. Pero de lo que me pasó, yo sí ya no pude ser muy buena gente, ¿verdad? Cambió mi personalidad, pero es por el ambiente que se desenvolvió, ¿verdad? El ambiente físico que usted tuvo, de que por sus propias experiencias usted ha cambiado de carácter. Pero tenga en cuenta de que no siempre van a ser las mismas personas ni tampoco van a ser los mismos lugares. También tenemos lo que es la actitud, es lo que decíamos, ¿verdad? Tenemos que tener una predisposición ante determinadas categorías de objetos o de personas. Cuenta con tres elementos importantes, ¿verdad? La actitud es la manera en que yo voy a tratar a las demás personas. Y entre ellos tenemos lo que es cognitivo, se refiere a las creencias conscientes del individuo, ¿verdad? Consistentes del individuo. También tenemos el afectivo, que todos nos enfocamos a ello, ¿verdad? Nuestra actitud va a ser de acuerdo al sentimiento o al placer que yo tenga en cuanto a la comunicación con una persona, con mis amigos, con mi familia. Entonces así va a ser mi actitud, ¿verdad? Porque si miramos que la cuestión afectiva de la otra persona es tajante, mmm, entonces voy a decir yo, no, entonces mejor ni le hablo, ¿verdad? Entonces nuestras actitudes van a cambiar y van a decir mejor de lejitos que te ves más bonito, dicen, ¿verdad? Y está la conductual, ¿verdad? Nuestras conductas en sí. Entonces las actitudes van a tener lo que es nuestros conocimientos, lo que es el afecto que vamos a tener a las personas y nuestra conducta que vamos a tenerle a esa persona o a cada una de ellas. Muy bien, entonces tenemos el último factor, que es el psicológico o el personal. En este, pues estamos hablando de las experiencias vividas. Es algo psicológico en nuestra mente, la conducta que nosotros tengamos y que nos ayuda a nosotros a tomar las decisiones personales.
También existen factores más definidos que determinan la personalidad. Entre ellos tenemos la estabilidad emocional, lo que les decía, ¿verdad? La conducta que yo voy a tener ante alguna situación. Máxime, si estoy en algún lugar, en el caso de ustedes que van a tener su taller y llega alguien que les cae mal por X o Y razón, su estabilidad emocional va a ser atenderle, si usted tiene una estabilidad emocional. Pero si usted no la tiene, va a decir, ay, no, mejor que se vaya. Le voy a decir que se vaya o no lo atiendan, déjenlo ahí, mejor va. Pero ¿dónde está su ética profesional, verdad? Entonces, su estabilidad emocional es muy importante. Saber el comportamiento que usted va a tener en ciertas situaciones que se le va a presentar la vida. La extroversión, pues, es el comportamiento que vamos a preferir ante algún acontecimiento especial, ¿verdad? La franqueza es la acción que realizamos ante un evento. Muchos de nosotros somos muy francos, ¿verdad? Decimos las cosas directas y no estamos con rodeos. Y quizás a algunas personas les cae mal ese tipo de actitud, ¿verdad? La franqueza. Pero, como dice alguien, más vale un rato colorado que todo el tiempo descolorido. Entonces, mejor decir las cosas que yo pienso. Si se molestan o no, al menos yo me quedo tranquila porque no me comporté como alguien que le juega la vuelta, ¿verdad? Entonces, es importante esa personalidad también, ese factor que va a influir en mi personalidad. Y está la simpatía, ¿verdad? Este factor es muy importante para poder generar una convivencia buena ante la sociedad. El escrupulosoid es la tendencia, ¿verdad?, que vamos a tener en cuanto a un hábito, lo que les decía, ¿verdad? Todos tenemos hábitos en la vida. El hábito cuando nos levantamos es lavarnos la cara, cepillarnos y ese es un hábito, es algo, es una costumbre que yo hago diariamente. Entonces, esa es factor principal, el hábito que yo tenga para poder dirigirme a las demás personas especialmente. Y están los factores orgánicos, ¿verdad? Que en este factor orgánico eh, son el temperamento o las actitudes personales que voy a tener yo con el tiempo, ¿verdad? Y modificarlo según la formación personal. Muchas veces nosotros pues decimos, es que yo soy así, no puedo cambiar. Pero puede llegar un momento que usted puede cambiar ese temperamento, puede cambiar ese carácter, puede cambiar esas actitudes. Si hoy dije algo que tal vez usted dijo, híjole, yo lo hago, ¿verdad? Mejor ya no lo voy a hacer. Entonces, eso es parte del curso, ¿verdad? Llamarle a la reflexión a usted también para poder modificar, no cambiar su carácter, pero sí modificarlo de acuerdo al entorno donde usted se vaya a desarrollar, ¿verdad? Como persona. Entonces, eso sería, jóvenes, en cuanto a la guía número 1 del tercer bimestre. No sé si hay alguna duda, pues con mucho gusto estamos a la orden, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, jóvenes, si tenemos alguna duda. No hay duda, señor. No, señor. Todo bien. Todo bien, señor. Muy bien, entonces, un emoji ahí si estamos bien o si estamos mal, por favor. Ahorita. Todo bien. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, que le haya encantado. Gracias, jóvenes. La verdad que para mí es muy importante porque sí, uno de los objetivos que tenemos como docentes es de que ustedes comprendan el tema, ¿verdad? Y si no, pues estamos a la orden. Gracias, gracias por ese, me encanta. Muy bien, entonces ahorita voy a enviar nuevamente el link, especialmente para aquellos que no pudieron ingresar a la asistencia al principio de la clase. Entonces se lo envío ahorita para que usted pueda ingresar, ¿verdad? Y realizar ahí estamos. Muy bien, ahora sí, está ya en el grupo de chat para que usted pueda ingresar al link. Ahora los que no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Sino que solamente es para aquellos que no pudieron ingresar en su momento oportuno. Entonces ahí estaríamos, jóvenes. Muchísimas gracias y saben qué, no está de más decirles que estamos a la orden por cualquier duda. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Feliz Adiós, tarde. señor. Se cuida. Feliz tarde, señor. Adiós, se cuidan. Adiós, señor. Adiós.